¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un ejercicio de dinámica que nos quedó colgado en la clase, ¿sí? Que por problemas de conexiones no pudimos hacer, y que es para mí el típico ejercicio de dinámica que yo uso siempre para ver más o menos cómo anda la cosa y si se entiende o no se entiende. Una aclaración antes. Es muy posible que ustedes vean formas que quizás son más sencillas de trabajar este mismo tipo de ejercicios si van a otros videos de YouTube o si van a un profe o demás. Yo lo que quiero es trabajar este ejercicio de manera que quede bien claro qué estamos haciendo en cada paso y las razones teóricas por las que estamos usando esos pasos y haciendo esas cosas, ¿sí? Así que a veces me voy a poner un poco pesado con pensar las cosas y verlas en lugar de hacer algo mecánico y solucionarlo, ¿sí? Pero lo que quiero es precisamente que lleguemos al fondo del asunto y que entendamos por qué hacemos lo que hacemos. No es un ejercicio difícil, ¿sí? Pero es un ejercicio que tiene muchas partes y hay que tener muchas cosas en cuenta cuando lo pensamos desde este punto de vista. Así que, sin complicarnos más, vamos a la intro y nos metemos en este ejercicio de dinámica. Muy bien. Ya tengo entonces acá yo preparado el enunciado del ejercicio para no gastar tiempo en escribirlo. Vamos a ponerlo y nos dan este texto con esta imagen. La única aclaración es que el cuerpo 1 es el que está sobre la rampa y el cuerpo 2 es el que está colgando, ¿sí? Dice entonces, lo leo. Si la masa del cuerpo 1, que es el que está sobre la rampa, es de 50 kilogramos y la del cuerpo 2 es 75 kilogramos y el ángulo de inclinación es 30 grados, los coeficientes de rozamiento son estático de 0,3 y dinámicos de 0,1. Me piden que determine si el sistema se mueve o no se mueve y en base a la respuesta a la primera pregunta me dicen, si contestaste que se mueve, calcula la aceleración. Si contestaste que no se mueve, calcula cuánto le tengo que agregar al 2 para que sí se mueva, ¿no? Es evidente que si empiezo a ser cada vez más grande el cuerpo 2, eventualmente el sistema se va a mover, ¿sí? Entonces, primer paso, pensar bien lo que está pasando y para poder hacer eso, hacer los diagramas de cuerpo libre para saber bien cuáles son las fuerzas que están interactuando y cómo vamos a trabajar esto. Primero, hagámonos una idea general. Antes de meternos en cualquier cosa, mirando ese dibujo, ¿sí? Podemos ir viendo que acá, si el sistema se mueve o no se mueve, va a depender de si las fuerzas que tiran para un lado le ganan, entre comillas, a las fuerzas que tiran para el otro lado, ¿sí? Como acá nos están hablando de rozamientos, ¿sí? Recuerden que el rozamiento siempre va en contra del movimiento. El rozamiento trata siempre de que el cuerpo, el sistema en este caso, pero que el cuerpo no se mueva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto? Si gana el lado para donde tira el rozamiento cumplió su cometido y este sistema no se mueve. Si gana el lado contrario al rozamiento, entonces el rozamiento no alcanzó y va a moverse en mi sistema. Por supuesto, ya hablamos de esto en otros momentos, ¿sí? Estamos hablando del rozamiento estático. Acuérdense que cuando uno hace la cuenta con la fórmula para el rozamiento estático, lo que obtiene no es el valor del rozamiento estático en ese momento, sino que es el límite, cuánto se banca el rozamiento antes de que el cuerpo empiece a moverse. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer los diagramas de cuerpo libre, chequear que todo esté bien, mirar para dónde van todas las fuerzas y una vez que tengamos todas las fuerzas puestas, lo único que tenemos que hacer es comparar, ¿sí? Fíjense que el ejercicio es muy fácil, ¿sí? Pongo todas las fuerzas en su lugar, miro cuáles tiran para un lado, cuáles tiran para el otro y comparo. Si el lado del rozamiento pierde, se mueve. Si el lado del rozamiento gana, no se mueve. ¿Dónde está la complicación? En poner bien todas las fuerzas y en llegar a tenerlas todas puestas, ¿sí? Vamos entonces a los diagramas de cuerpo libre para poder tratar de dejar esto lo mejor posible.
Muy bien. Saco el texto, voy a dejar el dibujo para tener en la cabeza lo que estamos pensando. Vamos con los diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer primero el del cuerpo 2, el del que está colgando, ¿sí? Ese cuerpo en este dibujo no se ve bien, pero está separado de la pared, ¿sí? No tiene rozamiento. Así que su diagrama de cuerpo libre será puramente, si lo miran bien, hay solo dos fuerzas. El peso de ese cuerpo, que como en todos los casos va hacia el centro de la Tierra, es decir, en este caso para abajo, y la fuerza que está haciendo la soga, que como recordarán le decimos tensión. ¿Sí? Muy bien, ahí estamos. Entonces, dos fuerzas. No hay nada más para este cuerpo. Vamos a aclarar que en este caso se trata del peso del cuerpo 2. Vamos ahora con el otro cuerpo, con el que está inclinado, que es el que hemos llamado el cuerpo 1. En este tenemos algunas cosas para pensar. Primero, está apoyado. Siempre que un cuerpo está apoyado, aparece la fuerza normal, que acuérdense que es perpendicular a la superficie de apoyo, por lo tanto, la fuerza normal va a ser una cosa así. Este también tiene una soga y por lo tanto, hay una tensión. Muy bien, ahí se ve bien. ¿Qué más? El peso. Obviamente este cuerpo también tiene peso. Pero como ya vimos, al estar inclinado, ¿sí?, la rampa tiene el efecto de descomponer ese peso, ¿sí?, y hacer que una parte de ese peso quede sobre mi eje X, que es la dirección del movimiento, y otra parte de ese peso quede sobre el eje Y, que es perpendicular a ello. Entonces, vamos a tener una parte del peso sobre el eje X y una parte del peso sobre el eje Y. Nos faltaría poner, en este caso, la fuerza de rozamiento. Y nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento va siempre en contra del movimiento. Como la fuerza de rozamiento va siempre en contra del movimiento, para poder ponerla necesito saber para dónde se movería esto. Mientras yo no sepa para qué lado se mueve esto, no voy a tener idea de para qué lado pongo la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, voy a tener que mirar primero, sin el rozamiento, cómo se mueve. Una vez que sepa cómo se mueve, agrego el rozamiento para el lado que corresponda. ¿Sí? Vamos entonces a calcular. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos básicamente dos fuerzas trabajando, haciendo algo. Tenemos el peso en X, que tira tratando de que el cuerpo 1 baje y el 2 suba, y el peso del cuerpo 2 tratando de que el cuerpo 2 baje y el cuerpo 1 suba. Es decir, básicamente entonces tenemos dos maneras en las cuales esto se puede mover. La primera sería de manera que el cuerpo 1 baja y el cuerpo 2 sube. Como los dos cuerpos están conectados por la soga, no pueden moverse como quieren, se tienen que mover de una manera combinada. Entonces, una opción es la dirección del movimiento, que implica que el cuerpo 2 es el que sube y el cuerpo 1 es el que baja, ¿sí? Muy bien. La otra opción es, por supuesto, la opción contraria. La opción en la que el cuerpo 1 es el que sube y el cuerpo 2 es el que baja. Recuerden que, ¿sí?, este es el cuerpo 2 y este es el cuerpo 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué fuerzas tiran en un sentido y qué fuerzas tiran en el otro? Muy bien, vamos a mirar nuestros diagramas de cuerpo libre y vamos a ver para qué lado tira cada fuerza. Vamos al primero, al cuerpo 2. En el cuerpo 2 tenemos la tensión tirando en este sentido, así que lo vamos a anotar acá, y el peso del cuerpo 2 tirando en el sentido contrario. ¿Sí? Si miro la flecha de allá, coincide con la flecha de acá. ¿Está bien? Cuerpo 2 tira para abajo, cuerpo 2 tira para abajo. Muy bien. Ahora me voy al lado del cuerpo 1. ¿Sí? En el cuerpo 1 tengo el peso en X del cuerpo 1. Vamos a aclarar que el peso en Y y el peso en X son del cuerpo 1.
y vamos a ponerlo para el lado correcto, es decir, junto con esa tensión, porque fíjense que el peso 1 en X tira para el lado que indica esa flecha. Así que acá tenemos al peso del cuerpo 1 en X. Y tenemos una tensión en el cuerpo 1 que está tirando hacia el otro lado. Y hasta ahora eso es todo lo que tenemos. Repito, miro los diagramas que hice, pongo cuáles tiran para cada lado. Ahora que sé quiénes tiran para un lado y quiénes tiran para el otro, lo único que voy a hacer es comparar. Fíjense que no me interesa la tensión, porque la tensión está de los dos lados. Es una fuerza, de alguna manera le podemos decir, es una fuerza interna del sistema. ¿Sí? Está dentro de nuestro sistema y por lo tanto no influye. ¿Sí? Entonces, si el peso 1 en X es mayor que el peso 2, el sistema va a tender a moverse en este sentido. Y si el peso 2 es mayor que el peso 1 en X, el sistema va a tender a moverse en este sentido. Para no seguir diciendo este sentido y aquel sentido, nos vamos a poner de acuerdo en un signo para cada uno y le vamos a decir a un sentido el positivo y a otro sentido el sentido negativo. Puede ser cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Entonces, ahora sí, no me queda otra que hacer cuentas. Tengo que ver cuánto vale el peso 1 en X, cuánto vale el peso 2 y compararlos. Para eso voy a poner la fórmula, voy a meter los datos del ejercicio dentro de la fórmula. Si no se los acuerdan, van al principio del video y los miran. ¿Sí? Yo ahora les pongo música y escribo todo y calculo todo. Un detalle acá. Puse el enunciado para tener los datos y recuerden, por supuesto, que el valor de G lo conocemos y es 9,8 metros por segundo cuadrado. Acá arriba tienen las fórmulas que son las mismas que están a disposición siempre, ¿sí? En los exámenes, en el cuadernillo de fórmulas y demás. ¿Sí? Sigo. Freno un minuto acá. Según la fórmula, yo para calcular la fuerza de rozamiento tengo que poner el coeficiente por la normal. ¿Sí? El coeficiente, obviamente, ¿sí? Es 0,3, estaba en el enunciado del ejercicio. Y me trabo cuando tengo que poner la fuerza normal. ¿Sí? Para poder averiguar cuál es la fuerza normal, tengo que mirar en mi dibujo. ¿Sí? Fíjense que es fácil ver que en el cuerpo 1, en el eje Y, no hay movimiento. Como no hay movimiento, el módulo de la fuerza normal y del peso en Y tiene que ser el mismo, porque si no, tendría alguna clase de movimiento en el eje Y y sabemos que una caja apoyada sobre una rampa no salta ni se hunde en la rampa. No tiene movimiento en ese sentido, solo se mueve sobre la rampa. Así que el módulo de la fuerza normal y del peso en Y tienen que ser el mismo. Nosotros no nos vamos a preocupar por los signos hasta el final, cuando pongamos los signos según esto que pusimos acá arriba. ¿Sí? Así que por ahora vamos a trabajar todo en módulo. ¿Sí? Cuando yo escribo ahora que la fuerza normal es igual al peso en Y, me estoy refiriendo al módulo y no a la fuerza en sí, porque obviamente van para lados distintos. Muy bien, nos sacamos de encima las cuentas. ¿Sí? Fíjense, yo les decía en clase, es conveniente, ¿sí?, tener acá en algún lugar de su hoja, ¿sí?, yo voy a mantener esta pizarra en su lugar, todos los números que calculamos para después ir comparando. ¿Sí? Fíjense que ya puse todo, incluso cosas que todavía no voy a usar, como la fuerza de rozamiento. Pero así ya tengo todo calculado y no tengo que preocuparme después por hacer cuentas. Así que volvamos a donde estábamos. ¿Sí? Estábamos acá. Queríamos poner la fuerza de rozamiento.
Para poner la fuerza de rozamiento tengo que recordar que la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento. Por lo tanto, tengo que mirar para qué lado se mueve esto. ¿Para qué lado se mueve? Para el lado del que gane. Peso 1 en X gana, se mueve así. Peso 2 en X gana, se mueve así. Vamos a nuestra lista de números. Peso 1 en X, 245. Peso 2, 735. Evidentemente gana el peso 2. Así que la fuerza de rozamiento ayuda al peso 1 en X, ¿sí? Va para el lado contrario al movimiento. Así que vamos a agregar a nuestra fuerza de rozamiento en el grupo de los que tiran para allá, ¿sí? Y ahora que ya tenemos todo puesto, ¿sí? La fuerza de rozamiento la vamos a agregar también acá en el diagrama de cuerpo libre. Y ahora que ya tengo todo listo, sí puedo decidir si esto se mueve o no se mueve. ¿Cómo lo decido? Muy fácil. Si gana el lado donde está el rozamiento, se queda quieto. Si gana el otro lado, se mueve. Así que la tensión, como ya dije, no me interesa porque está de los dos lados. No ayuda a nadie. Vamos a comparar peso 2 contra la suma del peso 1 en X y la fuerza de rozamiento. Peso 2, 735. Fuerza de rozamiento estática. Acuérdense que para decidir uso la estática. Una vez que ya decidí, depende de la decisión. Si decidí que se queda quieto, voy a seguir con la estática. Si decidí que se mueve, voy a poner la dinámica. Para decidir, la estática. Peso 1 en X, 245. Fuerza estática, 127. Estamos, a grosso modo, ¿sí?, en 370. Peso 2, 735. Esto seguro que se mueve. Y se mueve para el lado del peso 2. ¿Sí? El peso 2 le gana a la combinación entre la fuerza de rozamiento y el peso 1 en X. Así que respuesta a la primera pregunta es sí, se mueve. Repaso un poquito lo que hicimos. Básicamente pusimos todas las fuerzas en su lugar. Hubo que tener cuidado con el rozamiento. Pero ahora que tenemos todas las fuerzas en su lugar, comparamos. ¿Quién gana? ¿Gana este o gana este? Gana este. Ah, entonces se mueve porque el rozamiento pierde. Si el rozamiento gana, se queda quieto. Si el rozamiento pierde, se mueve. Ahora que ya sé que se mueve, voy a trabajar calcular la aceleración, que era la otra pregunta. ¿Sí? Si ustedes recuerdan el enunciado original, me habían preguntado si se mueve, decime con qué aceleración se mueve. Así que vamos a una página en blanco y vamos a calcular la aceleración. ¿Cómo vamos a calcular la aceleración? Vamos a usar la única de nuestras fórmulas donde aparece la aceleración, que es la fórmula de la segunda ley de Newton. Nuestra fórmula guía va a ser en este caso, ¿sí?, que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y ahora que ya sé con qué fórmula voy a trabajar, lo único que tengo que hacer es plantear para cada cuerpo esta fórmula. No solamente para cada cuerpo, sino para cada cuerpo en cada eje. Y acuérdense que acá cuando digo eje, me refiero a la dirección del movimiento. Para mí el eje X es la dirección del movimiento. El eje Y siempre es perpendicular. Pero lo importante es que voy a plantear la fórmula en la dirección del movimiento, ¿sí? Es decir, considerando que la dirección del movimiento dobla. Entonces, vuelvo a mi dibujo y miro. Para el cuerpo 1, ¿qué fuerzas están en el sentido que yo llamé negativo? O sea, para arriba, la tensión. ¿Qué fuerzas están en el sentido que yo llamé positivo? Es decir, para abajo, la fuerza de rozamiento y el peso 1 en X. Así que voy a tener fuerza de rozamiento positiva más peso 1 en X positivo menos la tensión, porque la tensión va para el lado negativo. Vamos a escribir eso. Nos quedaría que el cuerpo 1 dice, ¿sí?, peso 1 en X
más fuerza de rozamiento menos tensión es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración. Muy bien. Ahora vamos al cuerpo 2. Miramos de vuelta. En el diagramita de allá. ¿Qué fuerzas están en el sentido que yo llamé positivo? En el cuerpo 2 eso es para arriba, la tensión. Yo le llamé negativo a la zona del cuerpo 2 para abajo. Eso es el peso 2, así que tengo la tensión menos el peso 2. Vamos a escribirlo. Para el cuerpo 2 tenemos la tensión menos el peso del cuerpo 2. Tiene que ser masa del cuerpo 2 por la aceleración. Ya tengo las ecuaciones de Newton para estos cuerpos. Ahora es cuando voy a pensar, bueno, pero estos cuerpos no están solos. No están sueltos cada uno por su lado. Están combinados en un sistema a través de la soga. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar esas dos ecuaciones en una sola. ¿Sí? Las voy a juntar y las voy a sumar en una sola ecuación que me va a quedar, ¿sí? Fíjense que este es el momento en el cual la tensión desaparece, porque me va a quedar, fíjense, peso 1 en X más fuerza de rozamiento menos tensión menos peso 2. Todo lo que está de aquel lado del igual lo sumo. Y menos tensión más tensión se van a ir. Así que me va a quedar peso 1 en X más la fuerza de rozamiento menos el peso 2 es igual, y ahora voy a sumar todo lo que está de este lado del igual. Tengo masa 1 por A más masa 2 por A. Eso es entonces la suma de las masas por la aceleración. Fíjense que es importante, muy importante, tener todo claro al principio. Fíjense que todo el tiempo estamos volviendo a este dibujo, ¿sí? Si uno no tiene bien hecho el diagrama de cuerpo libre, es muy difícil que este ejercicio salga bien, ¿sí? Así que voy a volver a donde estaba. Y ahora sí, ya tengo todo lo que necesito. Porque todos estos números, salvo la aceleración, son números conocidos. Están en mi lista de números acá. Así que vamos a escribir los resultados y directamente resolver, ¿sí? Los dejo. Ya vuelvo. Un detalle que no les dije. ¿Qué fuerza de rozamiento voy a poner acá? ¿La dinámica o la estática? Evidentemente voy a poner la dinámica porque contesté a la primera pregunta que esto se mueve. Así que fuerza dinámica 42,4. Y sigo. Listo, terminé. ¿Sí? Hice matemática y terminé. ¿Es razonable que la aceleración me haya dado negativo? Sí, no hay ningún problema porque esto habíamos dicho que se movía para el lado del peso 2, que era el lado que habíamos llamado negativo en nuestro dibujito. ¿Sí? Si esto se mueve para el lado del peso 2, quiere decir que la aceleración debiera darme negativa. ¿Sí? Así que muy bien. Acá tenemos este ejercicio totalmente resuelto y listo. En otro video vamos a hacer la otra versión, el caso en el cual el cuerpo no se mueve. Nos vemos la próxima, chicos. Adiós.